Y continuamos nosotros con la clase de Cristología. Es una de las clases que ha traído para nosotros gran bendición, pues nos permite conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema en esta ocasión tiene que ver con los milagros de Jesús de Nazaret, tiene que ver con los milagros que el Señor hizo aquí en la tierra durante su ministerio entre los hombres y las mujeres de su tiempo. Estos milagros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento nos hace recordar lo que el escritor de Hebreos nos da como concepto de la fe, elemento necesario para la obtención también de los milagros. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe pues es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y para esto es necesario pues hablar un poquito acerca de los milagros, desde los que vemos nosotros en el Antiguo Testamento hasta los que encontramos hechos también por las manos de los apóstoles. Los milagros tienen como propósito glorificar el nombre del Señor, glorificar el nombre de Yahvé, glorificar el nombre de Yahshua. Este es el propósito de los milagros. No persigue la glorificación del nombre del instrumento por el cual Dios hace los milagros. No persigue simplemente la obtención de beneficios a través o por medio de aquella persona que está haciendo el milagro. No se trata de que esa persona trate de obtener beneficios para sí. La persona es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Y los milagros traen beneficio a la persona que está en algún tipo de necesidad, y no solamente la persona, sino también comunidades enteras, pueblos enteros. Y hemos visto nosotros la mano de Yahvé sobre ciudades completas, haciendo un milagro a fin de proteger a estas comunidades. Encontramos pues en la Biblia la manifestación gloriosa del poder de Dios conduciendo a todo un pueblo a través del desierto. Y cuando la Biblia nos dice de las personas que salieron al desierto, nos habla de 600,000 hombres, sin contar, por supuesto, las mujeres, sin contar tampoco los niños. Estamos hablando de una cantidad bastante grande de personas atravesando el desierto, y es ahí donde el poder de Dios se glorifica. Por un lado está la nube, por otro lado la columna de fuego. Vemos nosotros en las Escrituras cómo el Señor les provee el maná, y por otro lado también estamos viendo cómo el Señor le provee las codornices. Milagros maravillosos hechos por Yahvé Dios a través de sus siervos y sus siervas, y encontramos no solamente también los milagros realizados de esta naturaleza, sino también aquellos hechos por la mano del Señor a través de su siervo Moisés. Cuando nosotros hablamos de los milagros en el Antiguo Testamento, y especialmente también hecho por la mano de Moisés, encontramos en las Escrituras que hay otro tipo de personas realizando lo que podríamos llamar también en el Antiguo Testamento señales. La palabra milagros en el Antiguo Testamento, en sus originales hebreos, tiene mucho que ver y está ligada a conceptos y palabras como señales, maravillas y portentos. Entonces, cuando se habla de milagros, estamos hablando de señales que son llamativas, que son admirables, que no son comunes. Estamos hablando de portentos, estamos hablando de situaciones que se salen completamente de lo que el ser humano podría llamar las leyes de la naturaleza. Es en esos milagros donde se manifiesta el poder de Dios, la gloria de Elohim en beneficio de, en este caso, en beneficio de las comunidades. Pero al mismo tiempo, ahí en las Escrituras, como decía anteriormente, esas señales que se dan por parte del siervo de Yahvé, también hubo señales ilegítimas, podríamos considerar nosotros,
pero que se miraban, estaban ahí, y en este caso eran aquellos que estaban al servicio de Faraón. Por un lado estamos viendo nosotros que se aventaba una vara y también aquellos magos aventaban las varas, y entonces uno dice, caramba, quiere decir que el poder que tenían estos hombres también se manifestaba en señales, se manifestaba en maravillas. Lo que pasó con el milagro era que la vara de Moisés, que se convirtió también en serpiente, se tragó las otras serpientes. Quiere decir que los milagros, las señales, las maravillas podrían ser hechas por otros poderes, y quizás podríamos decir nosotros de aquel que quiere suplantar o que busca la gloria de Yahvé. En eso nosotros tenemos que tener un discernimiento grande, y para eso es necesario establecer los parámetros. El milagro busca el beneficio, el milagro auténtico busca el beneficio o la satisfacción de una necesidad, no solamente de un individuo, sino de una colectividad. Pero al mismo tiempo, ese milagro lo que persigue es exaltar, glorificar el nombre del Señor. Es darle al Señor la gloria en agradecimiento por ese milagro. Es la manifestación del poder de Elohim sobre la tierra, sobre aquellas personas o grupos o comunidades que están pasando una necesidad grande, como lo dije anteriormente. Entonces vemos nosotros que la mano del Señor se manifiesta de una manera poderosa, no solamente a través de instrumentos, como serían los seres humanos, sino también a través directamente de la mano de Yahvé en hechos como la separación de las aguas del mar, en hechos como la separación de las aguas del río Jordán, cuando pasaron aquellos sacerdotes que al poner la planta de sus pies inmediatamente las aguas se detuvieron, en milagros donde quizás no interviene la mano del ser humano, como lo dije en ocasiones anteriores, con relación a las hojuelas que cayeron ahí, ese maná, con relación a las codornices, no hubo mano de ser humano en este caso, o con las lluvias que el Señor en algunos momentos Él derramaba en momentos de sequía. La mano del Señor se manifestó poderosamente ahí y no hubo, en este caso, mano del ser humano. No hubo mano de hombre ni mano de mujer. El Señor dio la provisión. Los milagros no solamente están calificados como una acción de sanidad. En las Escrituras encontramos nosotros multiplicación de la harina, multiplicación del aceite. Quiere decir que los milagros no se pueden limitar a un tipo de acción o a un tipo de cosas que pueden suceder, sino que los milagros tienen mucho que ver, en este caso con la provisión oportuna de los alimentos, en otro caso puede darse también con la situación financiera que puede cambiar, en otras situaciones puede ser la cosecha que se está dando en un pueblo, los cultivos y la manera de que se están desarrollando aún en momentos en que las circunstancias naturales no son favorables. La mano de Yahvé está ahí, la mano de Elohim está ahí en situaciones como estas, provisiones económicas, provisiones de alimentos, provisiones de situaciones de guerra también, en las cuales la mano del Señor se manifiesta y vence a los enemigos de su pueblo de una manera poderosa, en la cual los seres humanos dicen, este es el gran poder de Dios. ¿En qué consiste el milagro también? No solamente en satisfacer la necesidad, sino en glorificar el nombre del Señor. Todos esos milagros para nosotros en el Antiguo Testamento son milagros maravillosos, sanidades de lepra, resurrección de los muertos, provisión de los alimentos, la lluvia temprana y tardía, que en la casa del Señor siempre hubiera comida para los más necesitados, que el Señor siempre estaba ahí proveyendo el alimento necesario, el abrigo necesario, las casas necesarias para aquellos que deambulaban como extranjeros y como peregrinos en tierras ajenas. Los milagros del Señor se manifestaron de muchísimas maneras, las señales del Señor fueron grandes, fueron poderosas, pero ¿qué es lo que sucedía?
Por costumbres en esos tiempos quizás el ser humano quería ver la mano de Yahvé con señales que trajeran beneficio lógicamente a los religiosos. Ellos querían saber si la mano de Yahvé estaba con ellos a través de las señales. Y ellos decían, queremos una señal, queremos ver una maravilla, queremos ver un portento como el sello de que el Señor está con ustedes. Y por eso en algunos momentos el Señor les decía que esas señales que ellos pedían no se las iba a dar. Ahora, encontramos nosotros en los evangelios otro problema que también vale la pena aclarar. Dice la Biblia que no hay profeta en su tierra. No hay ese profeta que sea acepto en su tierra y que por eso, según Marcos nos relata, el Señor no había hecho muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. No solamente se trataba de milagros de sanidad, sino el hecho de que la gente por su incredulidad no aceptaban tampoco el evangelio del Señor. No eran los milagros comunes y corrientes los que el Señor hizo que nosotros pudiéramos señalar, sino cosas que fueron totalmente extraordinarias y maravillosas, como por ejemplo la sanidad de 10 leprosos a los cuales la gente le huía. Y eran esos tipos de milagros que eran realmente sorprendentes, donde la gente se maravillaba al ver este tipo de cosas. También nosotros encontramos ahí que hubo milagros poderosos de parte del Señor Jesucristo con relación a la sanidad de una mujer que vivía encorvada por un ataque de Satanás en ese caso. Vemos también milagros como el del hombre de la mano seca. No eran cosas comunes de verse. La curación de un ciego, la curación de un paralítico. La sociedad religiosa y los demás grupos estaban acostumbrados a ver a estos hombres y a estas mujeres pidiendo en las cercanías del templo. Pero el Señor se movió a misericordia. Escuchó que alguien decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese es un aspecto bien clave para nosotros. El milagro viene por la misericordia de Dios. Usted también puede obtener su milagro por misericordia de Dios. Un milagro que exalte el nombre del Señor, un milagro que viene como una respuesta a la fe suya. Y esos milagros que vienen por misericordia de Dios no son milagros que se pueden dar como producto de alguien que quiera comprarlos. Y sobre esto podríamos tocar muchos aspectos. En algunos libros, en algunas enciclopedias se reconoce el término de simonía, cuando nos recuerda a nosotros a Simón el mago, que quiso comprar el poder de los apóstoles para continuar obteniendo sus ganancias, para continuar obteniendo dinero. Y entonces ahí es donde recibe la reprensión. Pero algunos historiadores nos dicen que Simón fue uno de los causantes de ciertas herejías que después se introdujeron dentro de la iglesia. La palabra simonía tiene mucho que ver con aquellos que promueven los milagros a través de una ofrenda, a través de una acción, a través de una indulgencia, a través de una donación. Y ahí es donde la gente tiene que darse cuenta. El milagro viene como respuesta a un corazón que tiene fe, no como respuesta a una acción que yo estoy tomando en beneficio de otros simplemente porque quiero comprar u obtener un milagro. El milagro viene por la misericordia de Yahvé, pero por la respuesta también a un corazón agradecido, a un corazón dependiente. ¿Todos en el Nuevo Testamento obtuvieron milagros? No, no todos. En algunas ciudades el Señor nos dice que no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de la gente, como lo dije anteriormente. Y hay situaciones que uno no se explica por qué sucedía de esa manera. Uno quisiera que toda la gente pudiera obtener un milagro. Y ahí podrían surgir una serie de interrogantes, podrían surgir una serie de preguntas, ¿por qué unos sí y otros no? ¿De qué depende esto?
Sobre este tema vamos a seguir hablando mucho más adelante porque es importante aclarar a todos los televidentes que están ahí frente a sus televisores, que están ahí aprendiendo más de la palabra, que están compartiendo estos programas, estos DVD con otros. Es necesario dejar claro que los milagros son para glorificar el nombre del Señor, que los milagros son para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que llevan como propósito el beneficio de las personas o comunidades que viven en ejercicio de su fe, que viven suplicando, que viven en esa necesidad. ¿Cuántas gentes están en estos momentos esperando un milagro? ¿Cuántas personas están en los hospitales suplicando un milagro? ¿Cuántas personas están en las cárceles suplicando un milagro? Y estos milagros vienen precisamente porque hay personas que son movidas a la fe, porque hay personas que creen verdaderamente en el poder de Yahvé, en el poder de nuestro Padre Eterno Celestial. Hay personas que se aferran completamente y se aferran fuertemente y dicen, el Señor yo sé que me va a conceder ese milagro. Por su misericordia, por su bondad, por el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros, es que el Señor nos concede el milagro. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo para obtener ese milagro? Algunos manipulan un poco la palabra fe y obras. Es necesario que yo haga una obra para obtener el milagro del Señor. Ahí es donde vamos a ir un poquito más despacio para analizar esta situación. La Iglesia Católica Apostólica y Romana creyó y ha creído por mucho tiempo que es necesario para obtener un milagro hacer varias cosas. Entre ellas, introdujo el concepto de la penitencia. Es necesario que usted camine de rodillas tantas cuadras, rezando tantos Ave Marías, utilizando el rosario y haciendo no sé qué otros actos más de contrición. Entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana impuso también en algunos aspectos hacer penitencia, como subir las gradas de las iglesias, y nosotros por eso vemos en las famosas romerías o en las famosas procesiones personas que van caminando, que van sangrando sus rodillas porque dicen, con este sacrificio que yo estoy haciendo voy a obtener el milagro. Hay otros, eso dentro del campo católico, apostólico y romano. Dentro del campo evangélico, algunas personas también sacrifican de alguna manera sus cuerpos y dicen, no, yo me voy a meter en ayuno, me voy a meter a hacer sacrificio, y entonces también lo hacen de esa manera. No estoy diciendo que es ilegítimo, sino que estoy diciendo que muchas veces se manipula a la población y se le dice, el milagro no lo has obtenido porque no te has sacrificado, el milagro no lo has obtenido porque no has hecho tu respectiva donación, el milagro no lo has obtenido porque no estás sembrando para tal y tal situación. Así es que se manipula con todos estos conceptos, y por eso dentro de la iglesia hay tantas personas que están frustradas, por eso dentro de la iglesia hay tantas personas que están heridas, hay tantas personas que están en sus casas y dicen, no, yo antes de ir a esas iglesias donde manipulan para sacar el dinero, donde manipulan para hacer una obra de milagro, donde manipulan para hacer retiros y todas esas cosas, dicen, yo prefiero mejor no ir. Y por eso vemos nosotros cantidades de personas. Cuando los hermanos han salido por la zona de la Pequeña Habana, cuando han salido por el lado de Kendall, cuando han salido por Miami Beach y todo eso, compartir el evangelio, siempre ellos traen testimonios de encontrarse con personas que han sido fuertemente heridas, de encontrarse con personas que han sido engañadas por un líder que les ha quitado, que les ha arrebatado el dinero con actos de engaño. En algunas ocasiones quizás pudiera yo pasar a través de los medios televisivos algunos aspectos de campañas donde evidentemente el énfasis mayor es en el dinero más que en compartir el Evangelio de Jesucristo. Y sobre esto hay muchísimos casos.
Hay casos de evasión de impuestos aun cuando se hacen esas campañas. Han habido situaciones que se han presentado tremendas demandas aún contra los grupos religiosos porque se hizo énfasis tremendo en obtener el dinero por cualquier medio y no se presentó un informe para los respectivos taxes. Entonces, vemos aquí muchas cosas que serán buenas irlas discutiendo poco a poco durante el transcurso de estos temas. Uno dice y se pregunta también, no solamente por las distorsiones evangélicas o las distorsiones católico-apostólico romanas o las distorsiones de las sectas que existe toda esta situación, sino que se complica más todavía cuando uno ve algunas de estas señales que son proclamadas por grupos que practican la hechicería, que son proclamadas por grupos que practican la santería, que se adjudican hechos milagrosos a poderes sobrenaturales que ellos dicen tener. Y por eso hay muchísima gente que está confundida. Y no solamente por ese lado, sino que también históricamente hablando se le ha atribuido poderes milagrosos a los santos, a las santas que se colocan en las iglesias. Y yo podría poner en pantalla lo que ha sucedido también en algunas organizaciones donde la gente desfila colocándole dólares a esos santos en su ropa y los pegan ahí con su petición. Juzgue usted entonces esta situación, hágalo usted mismo a la luz de las Escrituras, como a las personas se les trata por todos los medios de obtenérsele una ventaja o una ganancia con el concepto de manipulación religiosa. Los milagros vienen por la misericordia de Dios. Los milagros vienen como una manifestación de su poder que exalte, que glorifique su nombre. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esa es la realidad, cuando aparece una persona a la cual el Señor le ha dado ese don o de hacer milagros o de manifestar algún tipo de señal, la gente cae en lo que se llama la homolatría, una adoración excesiva o un reconocimiento excesivo o una devoción excesiva a determinado ser humano, atribuyéndosele a él que él es el portador del poder de Dios, que él es ella es los portadores únicos del poder de Dios. Entonces la gente camina detrás de ellos y dice: este es el taumaturgo que Dios nos ha dado. Lo que está haciendo es un taumazo, una señal, una maravilla, un portento. Y entonces la gente va detrás de esa persona. No va detrás del Evangelio, no va detrás de Jesucristo, va detrás de esa persona. Entonces, ¿qué sucede si esa persona falla? ¿Qué sucede si esa persona tropieza? Esta persona, lo que le llega a pasar es que recibe una herida en su corazón y dice: pero ¿cómo es posible que fulano, tremendamente usado por el poder de Dios, o fulana, tremendamente usada por el poder de Dios, le haya sucedido esto? Como la gran sorpresa que se nos dio cuando fueron detenidos en el aeropuerto aquellos llamados siervos y siervas de Dios por estar tratando de meter cientos de miles de dólares de manera encubierta y sin pagar los impuestos. Entonces la gente se decía: ¿cómo es posible que estén por un lado en los altares promoviendo los milagros y por el otro lado estar haciendo evasión de impuestos y lavado de dólares? Es así. En la Escritura lo encontramos siempre así, que hubo de toda clase de personas, pero el tema de los milagros es un tema sumamente delicado, donde yo considero, y creo no equivocarme, y creo que usted estará también afirmando lo mismo, yo considero que es necesario que el pueblo sea educado con relación a los temas cristológicos, con relación a la expansión del reino de Dios, con relación a lo que es el concepto de verdad proclamada por los apóstoles. Si este mensaje te ha sido de gran bendición, puedes pedir el DVD a los teléfonos en pantalla, y mi deseo es que el Señor te siga bendiciendo. El shalom de Dios en tu vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Shalom. Levántate, mi Dios. Voy a levantar.